Hay una sensación que mucha gente describe, la de sentirse espiritualmente atascado, como si, a pesar de la fe, algo invisible frenara el avance. Bueno, pues en este análisis vamos a meternos de lleno en las ideas clave de Cristo rompe las cadenas de Neil T. Anderson, para entender qué es lo que propone el autor sobre esta lucha. El libro arranca muy fuerte, con esta oración. Es tan cruda que la verdad impacta. Son las palabras de una persona que se sentía completamente perdida. Y capturan esa desesperación tan profunda, situándonos de golpe en el problema que el autor quiere tratar. Esa sensación de estar atrapado en la oscuridad, incluso cuando se tiene fe. Y esto nos lleva a la pregunta del millón, la que el libro intenta responder. Si se supone que la fe trae libertad, ¿por qué a veces persiste esa sensación de estar cautivo? Vamos a explorar el diagnóstico y, sobre todo, la solución que propone el autor. Aquí tenemos la hoja de ruta. Empezamos por identificar el problema, dónde está el campo de batalla. Luego veremos la solución que plantea el libro, la estrategia para aplicarla y finalmente los pasos concretos para alcanzar esa libertad. Muy bien, pues vamos a sumergirnos en esta primera parte. Aquí el autor va a señalar lo que él considera que es el principal obstáculo para la libertad espiritual. Según el autor, gran parte del problema tiene que ver con nuestra visión del mundo. Una que él llama de dos niveles, muy típica de Occidente. Es esta idea de que lo espiritual, Dios, los espíritus, está por un lado, y lo físico, la ciencia, el día a día, está por otro, como si no se tocaran. El libro, en cambio, lo que propone es una visión integrada. O sea, que el mundo espiritual no es algo lejano, sino que interactúa y tiene un impacto directo en nuestra vida cotidiana. Y aquí viene el punto crucial. El libro identifica la mente como el principal campo de batalla. No se trata tanto de las circunstancias externas, no, sino de una lucha que se libra en nuestros pensamientos. Vale, ya sabemos dónde se libra la batalla, en la mente. Ahora vamos a ver quién es el adversario y cómo opera, siempre según lo que explica el libro. El libro es súper específico en esto. Define la estrategia del adversario no como un ataque de fuerza bruta, sino como uno basado en el engaño. Su arma principal es la mentira. El objetivo es conseguir que la gente crea falsedades sobre Dios, sobre sí misma, sobre todo. Y para ello usa una táctica clave, la acusación. Busca generar sentimientos de culpa, de inutilidad, de desesperanza. A ver, si el problema es una batalla de engaños en la mente, la solución que propone el libro tiene que empezar por algo fundamental, entender cuál es la verdadera identidad de la persona. Esta comparativa es básicamente el corazón del libro. El argumento es que en Cristo se produce un cambio de identidad total. No es algo que se gane a pulso, sino que se recibe por fe. Y esto, claro, cambia por completo la posición espiritual de una persona. Y esta es la base de todo lo demás. El autor insiste una y otra vez, la victoria en esa batalla mental no se consigue intentando ser mejor o esforzándose más. Se consigue aferrándose a la verdad de esa nueva identidad que, según él, ya está asegurada. Ahora viene lo interesante, ¿no? ¿Cómo se lleva este concepto de la identidad a la práctica, a la vida real de cada día? Para explicar cómo funciona el poder del adversario, el autor usa una metáfora muy visual. La historia de un niño y un perrito. El niño estaba paralizado de miedo. Y con su miedo le estaba dando al perro un poder que en realidad no tenía. Para él, la amenaza era gigantesca, aunque objetivamente no lo fuera. El punto de inflexión llega cuando el niño decide hacer algo. Se enfrenta a su miedo, y al hacerlo, descubre que esa amenaza tan terrible, pues no era para tanto. Y aquí tenemos la moraleja de la anécdota. El autor hace una comparación directa. El adversario espiritual es como ese perro. Su poder no es absoluto, para nada. Su poder se basa en su capacidad para engañar, para convencer a la gente de que crea sus mentiras y le tenga miedo. El libro utiliza otra analogía potentísima, la de un tribunal. Imagina la escena. El creyente está ahí, ante Dios, mientras el acusador saca a relucir todos sus fallos. Pero entonces interviene Jesucristo como abogado defensor. Y ojo, no niega las faltas, sino que presenta su sacrificio como el pago, silenciando por completo la acusación. Para recalcar por qué le preocupa la vulnerabilidad espiritual, el autor muestra datos como los de esta encuesta. Vemos un número significativo de jóvenes creyentes participando en prácticas que el libro considera, como puertas de entrada al engaño espiritual. Con esto quiere destacar la importancia del discernimiento. Y por último, el libro no se queda solo en la teoría. Describe un proceso muy claro para aplicar todas estas verdades y empezar a caminar hacia la libertad. El camino práctico se resume en estas 4 acciones clave. Primero, renunciar.
o sea, rechazar de forma consciente el engaño del pasado. Segundo, elegir la verdad, declarar activamente la nueva identidad por encima de los sentimientos. Tercero, que es vital, perdonar, soltar la amargura para romper ataduras. Y cuarto, someterse a la autoridad de Dios, dejando de lado el orgullo de querer hacerlo todo por cuenta propia. Es súper importante entender esto. El autor no lo presenta como una fórmula mágica de un día para otro. Lo describe más bien como el inicio de un nuevo estilo de vida, un proceso continuo de estar alerta y elegir conscientemente la verdad, día tras día. Y así, este análisis nos deja con una pregunta final que, en el fondo, resume toda la tesis del libro. ¿La libertad espiritual es algo que sentimos y por eso la tenemos, o es una verdad en la que elegimos creer y por eso la experimentamos?